como les había dicho, vamos a empezar con la distribución o densidad lineal de carga. Lambda. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver cómo es, primero, la forma que tiene. Vamos a tratar de interpretar de una forma intuitiva cómo es esa distribución lambda. ¿Sí? Primero lo que vamos a hacer es pensar en una barra cuyo espesor es muy pequeño con respecto a su longitud. O sea, esto sería básicamente unidimensional, sería una línea en realidad. Pero bueno, para que se vea, para que se entienda, yo le pongo espesor, porque en realidad en la física, digamos, los cuerpos no tienen, no pueden ser que tengan una dimensión y la otra no. La realidad es que para la física nosotros lo que vemos es que esta longitud es mucho mayor que su espesor. Entonces, supongamos que en esa misma dirección defino el eje X y un origen, ¿sí? O sea, con un eje solo me alcanza porque estoy considerando que era unidimensional. Bien, supongamos que la distribución de carga es que sea, supongamos así, ¿no? Que estamos más manchadita acá de carga, acá no tiene, o tiene un poquitito, acá nada, acá unas manchitas, acá manchas pero menos, acá mucho en la punta. Bueno, esa es la distribución de carga. Bueno, nosotros dijimos que esa distribución o densidad lineal de carga la voy a representar con lambda, pero lambda en realidad es una función. Lambda es una función de ¿quién? En este caso es una función de x. ¿Eso qué quiere decir? Esto me dice cuánta carga hay en cada, digamos, pedacito. Si yo considero esto como un pedacito, como hacíamos antes con el hilo, esta barrita también, si yo veo en cada pedacito cuántas cargas hay. En esta, no sé, 100.000, en esta 200.000, acá 2 o 300.000, que está más cargadito, acá 10, acá 0, digamos. Entonces me va diciendo punto a punto, por eso es una función de x, punto a punto cómo es esa distribución de carga. Si nosotros asociamos a esto un gráfico en donde dibujamos lambda en función de x, fíjense que la barra acá llega hasta esta longitud, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el gráfico? Y bueno, acá tenemos una cierta distribución que sube en este pedacito, más o menos, después baja casi a 0, acá tiene un poquito, acá nada, toda esta parte nada, acá tiene un poquito así, después otro poquito así, acá tiene como otra montañita que sería esta cantidad, y acá sube bastante, ¿sí? Entonces, esto sería la función que me describe cómo está distribuida esa carga a lo largo de esta longitud, ¿sí? Bien. Entonces, yo me podría preguntar, bueno, pero esta función me dice cuánta carga hay en cada pedacito de la barra, pero yo quiero saber cuánto es la carga total de la barra. Entonces, si yo pienso que cada uno de estos cachitos son diferenciales x, digamos, son tan pequeñitos que son casi diferenciales, o mejor dicho, diferenciales, entonces vamos a ver cómo se relaciona esto. Lambda x lo vamos a definir entonces como el diferencial de Q de carga sobre el diferencial de x. ¿Qué significa? Esto en realidad nos está diciendo que el lambda x nos dice cómo varía la carga en función de la longitud, o sea, en cada punto, cómo es que varía en cada punto de la barra. Si yo quiero calcular cuánta carga hay en un diferencial de Q, o sea, acá, en un pedacito cualquiera,
asociado a esto va a haber un diferencial de Q. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto yo lo puedo escribir como lambda X por diferencial de X. ¿Sí? O sea, que si yo, esta es la variación de Q con respecto de X, si multiplico por diferencial de X a ambos lados, me quedaría la variación de Q con respecto de X, que no es otra cosa que lambda X, por diferencial de X. Entonces, si yo quiero saber esto sería en un pedacito, pero si yo quiero saber cuánta carga hay en toda la barra, entonces lo que voy a tener que hacer es una integral. Entonces voy a integrar, esta integral va a ir entre 0 y la carga total que tenga la barra. Y esta parte de este segundo miembro tendrá que ir entre 0, porque es el límite izquierdo, ¿hasta dónde? Hasta L. ¿Sí? Entonces, mi carga Q, que va a ser la carga total de mi barra, no va a ser otra cosa que la integral entre 0 y L de lambda X diferencial de X. ¿Sí? Bien. Vamos a un caso simple que quizás va a ser el que usemos siempre. Vamos a poner que lambda X es una función constante. ¿Cómo sería eso? Y que toda la barra tenga la misma distribución. O sea, que si yo cuento en el primer pedacito, supongamos 100 cargas, en el segundo pedacito 100 cargas, en el tercer pedacito 100 cargas. Todos los pedacitos que miro obtengo 100 cargas. Bueno, entonces ¿cómo hago? ¿Cómo sería ese caso? Bien. Vamos a graficar entonces, esto es un caso general, el que había dibujado también es un caso general. Entonces ahora lo que voy a ver es una barra que está con una distribución constante. O sea, es la misma cantidad de carga que tiene en todo pedacito que yo tome de la barra, siempre encuentro la misma cantidad de carga, si todos los pedacitos son iguales. Entonces, eso matemáticamente ¿cómo sería? Y que lambda X sería igual a una constante. Gráficamente sería que si lambda X es una constante, pongamos que es un lambda 0, es decir, lambda 0, un valor. Entonces, lambda 0 sería este valor, y entre 0 y L, acá también vamos a poner el 0 acá y L al final, ponemos el mismo sistema de coordenadas que antes. Entonces, lo que vamos a ver es una función constante. ¿Qué es esto? ¿Sí? Si es una función constante, significa que para este caso especial, esto es la expresión general, o sea, si esto es una constante, yo puedo sacarlo de la integral, como dije acá que valía lambda 0. Si sale de la integral, me va a quedar la integral entre 0 y L de diferencial de X. Entonces esto no es otra cosa que lambda 0 por X integrado entre 0 y L. Y esto no es otra cosa que lambda 0 por L. ¿Sí? Bien, pongámoslo acá. Q entonces no va a ser otra cosa que lambda 0 por L. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser así? Bueno, porque lambda es constante. Entonces, como lambda es constante, cuando yo hago la integral es directamente lambda 0 por la longitud. ¿Sí? En segundo lugar, entonces, vamos a ver cómo es la densidad superficial de carga. Antes vimos la lineal y ahora vamos a ver la superficial. ¿Se acuerdan la que veíamos en una sábana? ¿Sí? Bueno, pero ahora vamos a hacer una geometría más amigable. En vez de usar una sábana, vamos a usar bueno, podríamos decir que es un cuadrado, con mucho cariño. Este cuadradito está manchadito con carga, así, en principio, ¿no?
Supongamos que hago coincidir el origen de coordenadas con el extremo inferior izquierdo. Y este cuadradito, o podríamos haber hecho un rectángulo, pero bueno, vamos a hacer un cuadradito, tiene lado L y lado L, obviamente, porque es un cuadradito. Entonces, vamos a ver cómo puedo identificar yo cómo es esa función, porque ahora ya vimos que lambda era una función, así que podemos ya extender el pensamiento o inferir que sigma también lo será. Sigma ahora va a ser una función, pero no va a ser una función de una única coordenada, porque supongamos, fíjense, yo a una coordenada x fija me muevo en y y las cosas cambian. Acá se ve más, por acá. Si voy, tengo un gato que me está maullando. Bueno, a ver, vamos a sacar al gato y vengo. Fíjate. Bueno, si ustedes observan a lo largo de esta recta, por ejemplo, que es a x constante, ven que varía en y. ¿Sí? O si tomo una recta que es a y constante, vemos que x varía. Entonces, sigma va a depender de x y de y. Es una función que depende de dos variables, ¿sí? De x y de y. Dicho de otra forma, esta pelotita, para poderla ubicar dentro de este cuadradito, tengo que dar, en principio, supongamos que quiero ubicar el centro, tengo que dar una coordenada x y una coordenada y. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, bien. ¿Cómo entonces ahora miro esta distribución de carga? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver si tengo otro color. Acá. Vemos que funcione bien. Supongamos que tengo un pedacito, o sea que divido en realidad a mi cuadrado en pequeños cuadraditos de tamaño diferencial de x por diferencial de y. O sea, altura diferencial de y base diferencial de x. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es, cada cuadradito, digamos, si yo armo un montón de estos cuadraditos en realidad, yo me voy a fijar cuánta carga hay en cada cuadradito. Esa información, si ese cuadradito lo hago cada vez más pequeñito, es la información que va a tener esta función. O sea, me va a decir cuánta carga hay en cada cuadradito. Entonces, ¿cómo defino eso matemáticamente? Y bueno, esto va a ser diferencial de Q con respecto de... Y ahora no va a ser una coordenada simplemente, va a ser una superficie. ¿Sí? ¿Y cómo escribo esa superficie? Bueno, o decir, mejor dicho, diferencial de superficie. Bueno, un cachito de superficie yo lo puedo escribir como un pequeño cuadradito. Entonces quiere decir que en realidad diferencial de S va a ser un diferencial de X por un diferencial de Y. ¿Sí? Bien. Acá en forma compacta yo acá le escribo que es, lo escribo como una letra sola, pero eso me está representando un cuadradito. ¿Bien? Entonces, supongamos que quiero expresar cuánto es el diferencial de Q que está en ese cuadradito. Bueno, lo voy a poder expresar de esta forma, como sigma de xy por diferencial de S. Un paso más puedo hacer y decir que como el diferencial de superficie yo lo puedo escribir como diferencial de x por y, diferencial de x por diferencial de y, termino escribiendo el diferencial de carga de esa forma. Si yo quiero saber cuál es la carga total de mi cuadrado grande de L por L, yo lo que voy a tener que hacer es integrar esto. Entonces voy a decir, bueno, diferencial de Q
va a integrarse entre 0 y la carga total. Y de este lado, y ahí tengo un problemita. Bueno, tengo dos diferenciales. Por cada diferencial voy a tener que poner una integral. Si bien ustedes estas cosas no las vieron y las van a ver a mitad de año más o menos, yo los voy a introducir matemáticamente a esto para que les sea más fácil comprender la física, porque si no, no tienen herramientas. Así que bueno, vamos a tener que ver un poquito de matemática. Bien, entonces, el sigma xy, diferencial de x, diferencial de y. Entonces, voy a tener dos integrales. Estas se llaman integrales dobles. Esta de afuera va a ir con este diferencial. Entonces, y va entre 0 y l. Entonces voy a poner entre 0 y l. Como es un cuadrado, no hay drama, porque la otra integral va a ir entre 0 y l. Si fuera un rectángulo, bueno, iría con la forma del rectángulo, ¿no? Y esto sería entre 0 y l también, ¿sí? Entonces, esta forma, de acá, entonces, esto sería Q, y esta sería la forma de escribir en forma genérica cómo expresar la carga cuando yo conozco la distribución superficial o la densidad superficial de carga, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la densidad lineal. Vamos a ver un caso que habitualmente vamos a ver en las clases o en las prácticas, que es pensar que sigma de xy es una constante. Supongamos un sigma 0. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que todo esto va a ser como si lo pintara todo de azul y parejo. O sea, el cuadradito diferencial de x, diferencial de y que tome, cada vez que tome uno siempre voy a encontrar la misma cantidad de carga. En este que estamos mirando acá no, porque si yo agarraba este cuadradito, tiene más carga que si agarro este que no tiene ninguna. Bueno, entonces, la idea es, vamos a ver ese caso y lo vamos a graficar. ¿Cómo sería? Bueno, en este caso entonces, no lo voy a pintar, voy a pensar de que sea todo blanco, digamos, significa que está cargado parejamente. Eso significa que yo tomo este cuadradito y encuentro la misma cantidad de carga que si tomo un cuadradito igual, pero lo voy desplazando por todo el cuadrado, y lo que voy a encontrar es siempre la misma cantidad de carga. Entonces, ¿cómo aplico esto a esta expresión? Bueno, ¿por qué? Porque quiero también saber cuál es la carga total. Y bueno, la carga total en ese caso, voy a transcribir eso. Voy a poner las integrales entre 0, 0 y l. Ahora en vez de sigma de xy voy a poner este valor, que dije que ahora sigma es constante, por diferencial de x por diferencial de y. Y esto, como sigma 0 es una constante, sale de la integral. Sigma 0 significa que no depende ni de x ni de y. Y entonces esto me va a quedar voy a integrar primero, vamos a integrar la parte de adentro, vamos a hacerlo en dos pasitos mejor. La integral de entre 0 y l de sigma 0 diferencial de x va a ser la que voy a hacer primero. Entonces el sigma 0 ya lo voy a sacar afuera, así que me van a quedar, lo voy a escribir para que quede 0 y l diferencial de x. Esta integral, este pedacito, así, va a ser x evaluado en l y 0. Así que esto lo vamos a escribir acá como sigma por 0 y l de x evaluado entre 0 y l diferencial de y. ¿Sí? Y en el otro paso es una integral simple, pero quizás como nadie maneja a esta altura las integrales dobles, prefiero detenerme un poquitito. ¿Sí?
Bueno, entonces escribimos Q igual sigma 0 por evaluado en X, X evaluado en L o en 0, me queda esto igual a L. Por la integral entre 0 y L de diferencial de I. Entonces eso me va a quedar sigma 0 por L por I evaluado entre 0 y L. Y eso me va a quedar sigma 0 por L por L. Entonces, cuando yo tengo esta situación y tengo un cuadradito de L por L, la carga total de mi cuadradito, el cuadrado grande, ¿verdad? No los chiquititos, no los diferenciales, va a ser sigma 0 por L por L, que en definitiva es el área, o la superficie, como quieran ponerlo, la superficie del, por la superficie de el cuadrado, o dicho de otra forma, sigma 0 de L por L, que es lo que tenía ya. ¿Sí? Dicho de una forma o de otra, estamos expresando lo mismo. ¿Sí?